Bueno, vamos a dar comienzo a la charla que va a dar Rafael Font, que son sobre 7 años en un proyecto informático. Para mí es un placer, de verdad, además, que tener a Rafa de invitado dando esta charla, porque bueno, fue un alumno de esta escuela y coincidió cuando yo era profesor, además hace ya unos cuantos años, y era uno de estos alumnos de los que se hace notar, ¿no? De alguna forma, él participó, cuando era alumno, participó en delegación de alumnos, sabéis lo que es la delegación de alumnos, y él era muy activo, o sea, como delegación de alumnos, de hecho yo no sabía que iba a poner una foto ahí en la presentación de cuando estaba siendo muy activo, y de hecho tengo que deciros que muchas de las cosas que funcionan bien en la escuela ahora mismo son gracias a los trabajos que hizo él cuando estaba en delegación de alumnos. O sea, muchas de las cosas de las salas de ordenadores, de tener bueno, una cierta capacidad de cómputo en las salas de ordenadores, que antes era un desastre, pues fue gracias a las reivindicaciones y a lo que lucharon la delegación de alumnos de su época, ¿vale? O sea, de hecho, el cambio de plan de estudios le tocó a él cuando estaba en delegación de alumnos y un montón de actividades que hizo que yo me vino a la memoria cuando preparamos la charla y cuando hablaba con él, y que yo le estoy, como profesor, le estoy muy agradecido y que gracias a él precisamente, pues algunas cosas han funcionado y han funcionado muy bien. Y aparte de eso, su trayectoria profesional y lo que ha estado trabajando creo que es muy interesante y bueno, creo que se puede sacar muchas lecciones que creo que pueden ser útiles para todos. Entonces, bueno, sin más, le dejo a Rafa que comience la charla y cuando quieras, Rafa. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y gracias por venir. Espero que todos estéis aquí de forma voluntaria y nadie os haya forzado hoy. Quizá lo hacía un poco menos, pero sé que hay otra gente que viene de fuera y os agradezco. También agradecerle a Laura la invitación y contar un poquitín cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque nos encontramos que el verano pasado en Avilés nos vimos por la calle y decidimos quedar para tomar un vermú y hablar un poquitín, ponernos al día, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de, pues la verdad sí me tiene ese interés por saber cómo van los alumnos en la parte profesional. Laura, perdona, si te importa. Eso, les veo. Gracias. Cómo van los alumnos en el mundo profesional, qué es lo que van haciendo, y entonces yo contaba un poco algunas de las tecnologías que hemos estado usando y decía, pues tenemos un sistema que usa servicios web SOAP, y decía Laura, pero vivís en el pasado. Y entonces hablamos un poquitín de la parte tecnológica, las decisiones que teníamos que haber tomado, y de ahí surgió un poco la idea de invitarme a hacer esta charla y los temas que se podían tocar, que podían ser de interés para los alumnos de la asignatura. Entonces, lo que vamos a tocar hoy es un poco mi trayectoria profesional en este aspecto. Vamos a hablar del equipo que tuve la oportunidad de dirigir y una serie de cosas que tienen que ver más con la tecnología y con las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista de la arquitectura. Decir únicamente que estoy muy contento de estar de vuelta en la escuela. La escuela a la que yo asistí no es en la que vosotros estáis. Cuando yo estábamos en la Facultad de Ciencias. Y creo que tenéis la suerte ahora de estar en el campus, en unas instalaciones mejores de las que teníamos, con un plan de estudios mejores del que teníamos y con profesores al menos igual de buenos de los entonces. Las cosas que nosotros hablábamos en delegación, Laura ha sido muy generoso con lo que ha dicho acerca de mí. Es un trabajo que, quiero decir, yo formaba parte de aquello, había mucha otra gente que estaba ahí y también es de justicia resaltar la parte que los profesores hacían, porque no todos, pero sí algunos tuvieron siempre mucho cuidado en seguir formándose, en seguir ofreciendo una calidad de la docencia alta y eso es de justicia decirlo también como contrapartida a lo que él dice, que me pone un poco en el disparadero, pero es muy generoso. Pues nada, pues vamos al lío. Y si toco el botón que tengo que tocar. Solo una vez. Un poco sobre mí, sobre quién soy yo. Estudié en la escuela entre el 97 y el 2003. Tengo 43 años, estoy casado, tengo dos niñas y mi trabajo hasta ahora ha sido como
Operations Manager, como jefe de operaciones informáticas en el Directorado de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión. La Comisión Europea tiene unos 20 o 25 directorados, es como los diferentes ministerios, cada uno se ocupa de un tema. En el que he estado trabajando yo es en el de Pesca y Asuntos Marítimos, y el sistema del que voy a hablar está relacionado con eso. La foto en la que veis es la revolución de los teclados que hicimos en aquel momento, demandando pues, mejores infraestructuras al rectorado. Voy a hablar del sistema en el que he estado trabajando, que se llama Flux, la capa de transporte, que es un sistema que sirve para intercambiar datos pesqueros. Los barcos pesqueros, cuando salen a pescar, tienen que enviar una serie de datos. Tienen que enviar su posición, tienen que enviar las capturas que están pescando, tienen que gestionar las licencias, si tienen permiso o no para pescar en según qué sitios, y hay que enviar también datos sobre el propio barco, quién es el propietario, qué tipo de aparejos lleva y tal. Entonces, la forma en la que eso se comunica, el barco lo emite por satélite hacia el centro de control pesquero de cada país, y el centro de control pesquero se lo transmite a la comisión y a otros centros de control pesquero de otros países. Y ahí es donde entra nuestro software. Nuestro software está instalado en el centro de control pesquero de cada país y en la comisión, y se genera una red, una red segura de intercambio de datos pesqueros, ¿no? Pues hay un barco español que va a pescar salmón en Noruega, tiene que pedir permiso para entrar en Noruega a través de los sistemas. Una vez que se le da, dice: estoy entrando, estoy en este sitio, he pescado esto. ¿Vale? No entraré mucho más en el tema de nuestro business, nuestro negocio, que es el de la pesca. Tenéis un poco una visión general, y sí que quiero entrar en temas más técnicos, ¿no? Y deciros cuál es el stack tecnológico que estamos utilizando en este momento. Este sistema va sobre servicios web SOAP, ¿vale? Que es lo que hablaba con Laura. Y también va sobre Java 8. Ahora, yo no sé en qué versión está Java ahora mismo, desde luego 8 no es la última, pero sí que es un sistema estable, no es un sistema viejo, un sistema que está funcionando bien, que es operativo y que está, por decirlo de alguna manera, no sentimos que estemos necesariamente atrás. ¿Vale? Desde luego, lo nuevo que hacemos, si empezamos un sistema nuevo, no vamos a usar este stack. Un sistema nuevo, estamos haciendo otros, estamos desarrollando en serverless, en la nube, con tecnologías Amazon y con servicios web. Con servicios web de Amazon. Pero ya no empezamos a desarrollar aquí. Pero esto es lo que está funcionando y está funcionando bien. Los servidores de aplicaciones que vemos son, trabajamos soportamos Wildfly y WebLogic en las versiones que veis, y la base de datos tanto Oracle 19 como Postgres en la versión 12. El frontend lo hacemos con Angular. El otro día miraba la versión de Angular que es la actual, que debe ser la 15 o una cosa así. Nosotros estamos en la 2. Ahí quizás sí que estemos un poco atrás, pero también es que Angular, las versiones que va sacando ahora, saca una versión nueva cada 6 meses. Y acaba por ser difícil estar al día de todo, ¿no? Pero bueno, así tenéis esa primera píldora de información sobre las versiones y la tecnología con la que estamos trabajando en estos momentos. Empecé a trabajar en este sistema en el 2017 y en aquel momento mi rol era poner un poco de orden en lo que era la gobernanza del sistema. Teníamos un sistema que medio funcionaba, pero había muy poca documentación, no seguíamos la estructura corporativa. Claro, cuando hablamos de la comisión, es una organización de 30.000 personas, tiene mucha informática y no se permite trabajar con cualquier tecnología. Hay un stack definido, hay unas normas que seguir, porque si no sería inmanejable si cada uno empieza a hacer una cosa por un lado. El centro de datos común pues soporta lo que soporta, no lo soporta todo, y hay que elegir. Entonces, yo entraba en el proyecto un poco para poner orden, ¿vale? Y de las primeras cosas que me encontré, pues fueron, primero, de los 2 desarrolladores que había, uno inmediatamente se marchó, con lo cual durante el primer año prácticamente estuvimos con un solo desarrollador. O sea, imaginar todo lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer cuando solo tienes a una persona en el equipo. Y teníamos un montón de
retraso a la hora de entregar. Teníamos una nueva versión que nos costaba muchísimo hacer un release, muchísimo ponerla en producción. ¿Por qué? Porque había un testing manual. Teníamos a otra persona que estaba haciendo la prueba manual de cada nueva versión, le llevaba 2 días hacer un conjunto de tests y en aquel momento llegamos a nuestra parte más profunda, una parte muy problemática en la que tuvimos 60 release candidates que no fueron aprobadas para hacer una versión oficial. 60. La que entró en producción era la versión, pues la 61, lo que fuese, ¿no? Pero tardamos muchísimo en llevar la nueva versión a producción. Y en aquel momento la gente encontraba culpas en otros sitios, que si eran los que habían hecho la aplicación primero, que había sido externalizada por un equipo en Rumanía, que si no era un buen sistema, nadie se quería hacer responsable de la aplicación. Nadie quería decir, venga, pues esto es mío y tiro para adelante con él. Que fue un poco lo que tuvimos que hacer en ese momento. Una de las primeras cosas que hicimos fue encontrar un equipo que funcionase. Contratar. Teníamos el apoyo de la parte de business y, bueno, no sé si estáis habituados a la división entre negocio e informática, que es una parte que en el mundo corporativo es relativamente habitual. Desde el punto de vista técnico, yo tengo más la visión de que todo es informática, ¿no? Pero en el mundo corporativo tienes al propietario de la aplicación, que es business, que es la parte de negocio, que son los que entienden de lo que estáis haciendo, en nuestro caso los que entienden de la parte de datos pesqueros, y luego la parte informática que desarrolla para ellos. Entonces, en ese momento tuvimos el apoyo de la parte de negocio para decir, venga, vamos a poner dinero aquí, vamos a contratar a un equipo y bueno, y la gente que está aquí, que veis en la pantalla, es el equipo con el que yo trabajé, con Seyfula, que está en Bulgaria, con Oliver, que está en Checoslovaquia, Prince Will, que es de Camerún y está en Bélgica, y Mark, que es medio sueco, medio australiano, y está también en Bélgica. Y otro que no veis es Ekehard, que es el que está más aburrido, que es nuestro business, era el que estaba ahí en la reunión de negocio, escuchándonos hablar de cosas súper técnicas que no acaba de entender. Recuerdo cuando fueron las entrevistas con esta gente, con muchos de los del equipo. Y fueron entrevistas, claro, estas fueron las que salieron bien, ¿verdad? Las que no salieron bien no las recuerdo, pero estas, las conversaciones fueron muy fluidas, ¿no? Al final, tú vas a la entrevista con cierta tensión en pensar, a ver, me van a hacer medio un examen, me van a preguntar, no sé lo que quiero saber de ellos, pero yo tengo el recuerdo de tener conversaciones técnicas muy agradables, muy fluidas con este equipo, ¿no? Entonces, es como un indicador, lo quiero comentar como un indicador de cuando haces una entrevista, si las cosas van bien o no van bien. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros ahora mismo con las entrevistas técnicas, si estáis ya haciendo alguna o si habéis hecho. Desde mi punto de vista, en el momento en el que hay un buen match, hay un buen enlace entre el entrevistador y el entrevistado, la cosa fluye, la conversación fluye. Y quería mencionar algunas de las cuestiones que tocábamos en las entrevistas. Son entrevistas relativamente técnicas para desarrolladores y hay 3 preguntas que eran bastante comunes dentro de nuestro set, ¿no? Que era la diferencia entre un topic y un queue en Java, entre una cola y un topic, para ver un poquito cómo andaban de conocimientos de Java. El rol de Hibernate, el rol de las caché de segundo nivel de Hibernate, para ver un poquitín cómo andaban también de la integración con las bases de datos. Y luego más adelante metimos los patrones de integración, los Enterprise Integration Patterns, que son una forma en la que se podría rediseñar nuestra aplicación, ¿no? Nuestra aplicación no deja de ser un sistema de mensajería y si la implementas con estos patrones, pues puedes básicamente poner varias cajas y entender perfectamente cómo funciona la aplicación. Luego, si os apetece, me gustaría saber un poquitín si tenéis si estas preguntas os parecen, sois familiares con los temas o si os suenan muy de lejos, ¿no? Un poco por saber si lo que os digo puede tener un poco de interés.
Tampoco lo toméis como que esto sea el estándar de la industria, evidentemente. Es decir, cada organización entrevista de una forma diferente, más o menos técnica, con pruebas sin pruebas. Esto es únicamente una pequeña visión de lo que usábamos nosotros, ¿no? Como curiosidad. Una vez que tenemos el equipo, hay que tener en cuenta que el equipo no se pone a funcionar inmediatamente, que hay conflictos. Y a nosotros nos llevó un tiempo, como le lleva a todo el mundo, tener un equipo que fuese productivo. Por eso quería mostrar aquí esta slide con el forming, storming, norming, performing, que explica cómo al principio cada uno tiene una visión diferente de lo que tiene que hacer y cómo lleva tiempo gestionar los conflictos, hacer que la gente hable y diga lo que de verdad piense sobre cómo hay que resolver las cosas y al final, después de un tiempo, acabemos por ponernos de acuerdo en cómo se funciona y tener una buena dinámica, que es lo que hace que el equipo funcione, ¿vale? Porque necesita un tiempo. No es sentarse a escribir código los 4 como locos y luego ya está. Hay que integrar, hay que tener una idea clara de qué patrones utiliza cada uno. Hasta la parte de la indentación puedes tener conflictos, ¿no? Si intentas con espacios o con el tabulador, hasta una tontería de ese estilo son cosas que pueden tener impacto en cómo un equipo funciona, ¿vale? Pues, bueno, una vez que tuvimos un equipo que funcionaba, tuvimos esta estabilidad y pudimos mejorar. Como os decía antes, una de las cosas que encontramos era, uno de los problemas que tuvimos eran los release candidates que no salían y el testing manual. Entonces, de las primeras cosas que nos pusimos a hacer fue un arnés de tests de sistema, ¿no? System Integration Tests, ¿no? La funcionalidad básica del sistema, tenerla testada, tenerla automatizada, de forma que en cuanto metemos un cambio, somos capaces de saber si hemos roto algo y si no, si todo está en verde, entonces podemos publicar nuestra nueva release. Y esto es una cosa que seguimos utilizando hoy, que hemos usado un montón de tiempo, que hemos refactorizado, que hemos mejorado y que con cada nueva funcionalidad que metemos, ya siempre metemos los test de integración que son necesarios para tener la seguridad de que podemos hacer un release en poco tiempo. Una cuestión que quería mencionar son los test unitarios, porque tenemos una cobertura muy baja, estamos en el 35% todavía hoy, y lo ideal en el entorno, en el estándar industrial, es andar en el 80%. Tenemos una cobertura muy baja. Y lo que quiero decir aquí es que cuesta mucho, una vez que te pones a hacer algo, claro, para las partes nuevas, pues le metes ya el test unitario, pero metérselo a las partes anteriores, cuesta mucho encontrar ese espacio en la semana de trabajo para decir, ahora voy a parar y voy a dejar de hacer lo que me están pidiendo hacer hoy para meterle los test unitarios a la parte anterior. Pues nada, nosotros lo cubrimos con los test de integración, tenemos poco test unitario, sabemos que es así, y con ello tiramos para adelante. Bueno, pues otro tema en el que tenéis un poco una visión de un caso real de cómo están las cosas en temas de testing. Entrando ya en temas de arquitectura, que pueden estar más alineados con la asignatura. Claro, ¿por qué estaba nuestro sistema tan mal técnicamente como estaba al principio? Y además no era el único que estaba mal. Otros proyectos, también de otros equipos, en la misma unidad, estaban también en un estado no muy bueno, porque no había un conocimiento de arquitectura, porque no había un rol de arquitectura bien establecido dentro de la unidad. Y no se seguían patrones comunes y cada uno iba un poco por su lado. Entonces, éramos conscientes de eso y una de las cuestiones, una de las herramientas que se quiso poner en práctica para mejorar fue poner la oficina de arquitectura. Eran 4 arquitectos que querían que todo pasase por ellos y que pusieron un proceso relativamente pesado para ello, ¿no? Pues cada cambio que había que hacer en el sistema tenía que ser aprobado por la oficina de arquitectura. Para mí esto fue un problema, porque a mí me quitaba la independencia del equipo, me quitaba libertad y me ralentizaba en el trabajo que yo quería hacer. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque
Esta estructura con una oficina de arquitectura es uno de los modelos que existen dentro de un equipo grande de desarrollo de software. Quizá os la encontréis en el futuro. Pues deciros que para mí no funciona. Lo que para mí funciona mejor es lo que voy a contar ahora. Nosotros teníamos un tema en aquel momento que era que teníamos que hacer que el sistema fuese más rápido. 3 mensajes por segundo era lo que las versiones anteriores daban, pero eso era muy poco. En cuanto hubiese un pico de tráfico, pues imaginaos, un centro pesquero que el sistema se le cae durante la noche, al día siguiente lo rearranca y tiene que mandar todo lo que se le ha acumulado durante la noche. Pues en ese momento va a generar un pico en nuestro sistema que con 3 mensajes por segundo no puede gestionar. Y cuando le preguntamos a la oficina de arquitectura para hacer un análisis de cómo podíamos mejorar eso, nos dijeron, no se puede. El sistema es una castaña, no va a ningún lado, no se puede hacer. Y digo, y para eso tengo yo una oficina de arquitectura. ¿Qué hicimos? Pues no les hicimos caso. Pues conseguimos, refactorizando el sistema y metiendo los cambios que consideramos necesarios, pasar de 3 a 10, de 10 a 20 y luego en una refactoración ya más grande que ya llevó la reescritura de gran parte del sistema, pasar a 60 por segundo. Y así nos independizamos, entre comillas, de la oficina de arquitectura, demostrando que las cosas sí se pueden hacer cuando tienes un equipo que está comprometido con el sistema, que sabe muy bien cómo funciona el sistema, que sabe lo que quiere hacer y que tiene el conocimiento también para hacerlo, ¿no? Pues claro, porque teníamos desarrolladores que tenían esas habilidades de arquitectura, ¿vale? No eran los que estaban en la oficina, pero sí que teníamos internamente las habilidades de la arquitectura. Hoy en el equipo las cosas han cambiado. La oficina de arquitectura ya no existe, duró 1 año y pico y prácticamente se autodisolvió dándose cuenta de que no estaban aportando valor. Ahora tenemos una estructura diferente en la que hay un arquitecto principal y en cada proyecto hay como un desarrollador que tiene más conocimientos de arquitectura. Y todos ellos se reúnen semanalmente y hacen como el gremio, es el gremio de arquitectos. Y de esa forma funciona bastante mejor. Al menos en mi experiencia. Y esto, claro, a mí me vais a oír hoy hablar de muchas cosas donde tengo una opinión formada y es una opinión relativamente fuerte, pero no es la única que hay. Es decir, yo os voy a dar mi visión de la realidad. Vosotros podéis incluso estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo o encontraros en vuestra vida profesional con enfoques muy diferentes que puede que funcionen, ¿de acuerdo? Quiero ser bastante abierto en esto. Yo os cuento lo que yo pienso, pero hay que ponerle el asterisco de que es mi visión personal. Otro tema que tiene que ver con arquitectura y que está relacionado con la reescritura que hicimos del sistema es la latency tolerance, que no sé muy bien cómo traducir, no sé si tolerancia a la latencia tiene algún sentido o no, pero bueno, básicamente, ¿qué quiere decir? Tenemos un sistema que envía información a otros nodos. Cuando esos nodos son lentos en responder, tú estás usando todos tus recursos en una comunicación que está bloqueada porque el otro no responde. Si tienes, por ejemplo, yo qué sé, pues 4 hilos con los que puedes mandar mensajes y los 4 están mandando a un nodo que tarda en responder, tienes una acumulación de mensajes nuevos y tus hilos están esperando. Entonces, una forma de defenderse ante nodos lentos es usar estas librerías y usar un elemento arquitectónico que es el circuit breaker. Que de nuevo no sé cómo traducir al español. Pero básicamente lo que hace es que te corta la comunicación cuando sabe que el otro nodo no está respondiendo. En vez de insistir, lo que hace es, bueno, paro durante 5 minutos, no mando nada, todo lo que llegue que se supone que iba a ser para ese nodo, asumo que está fallando y luego en 5 minutos vuelvo a intentar a ver si está abierto o no. Y con eso lo que haces es tener tus recursos utilizados correctamente. Un poco por completar la visión de este sistema, cuando nosotros recibimos un mensaje y lo queremos reenviar al siguiente nodo y el nodo falla, tenemos un mecanismo de reenvío, ¿vale? ¿Está fallando? Bueno, pues reenviado durante 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Es predefinible. En el momento en el que esa hora pasa y no lo hemos podido enviar, el mensaje falla
y ya no se reenvía más, ¿vale? No se reenvía de forma continua, ¿no? Pues un poco mencionar el Circuit Breaker y mencionar la librería que usamos para implementarlo, que es este Hystrix, desarrollada por Netflix con código abierto, que hoy ya no la mantienen. Hoy tienen un sustituto que es Resilience4j, que puede hacer esto y otras cosas. Bueno, pues quizá os interesa un caso particular de una librería que hemos utilizado para estos desarrollos. Y en este paso de los 20 a los 60 mensajes por segundo, lo que tuvimos que hacer fue reescribir el sistema, reescribir gran parte del sistema, que fue una cuestión que llevó varios meses y que un desarrollador principalmente llevó el mayor peso sobre el tema. Era lo que hacía falta en términos tecnológicos, en términos técnicos, pero es una decisión difícil de tomar, ¿no? Como dices, espera un segundo, vamos de repente a reescribirlo todo. Y yo cuando recuerdo cómo ocurrió esto, en aquel momento yo tenía más responsabilidades aparte de la propia de gestión del proyecto. Y lo dejé un poco de lado. Y si me hubiesen hecho la pregunta claramente, ¿tenemos que reescribir o no? Quizá hubiese dicho que no. Ahora cuando lo veo en retrospectiva digo, yo hubiese dicho que no. Me hubiese costado mucho decir, venga, vamos a por todo. Pero era lo que hacía falta. Y al final resultó que lo hicimos y resultó bien, resultó muy bien. Y aún así yo digo, quizá visto la misma tesitura hubiese tomado otra decisión. Bueno, pues una cosa un poco como una reflexión abierta. Quiero hablar un poquitín ahora de documentación, en el sentido de qué documentos tenemos en el sistema que tienen que ver con la arquitectura. Tenemos lo que llamo el summary, que sería nuestro principal documento de arquitectura, en el que hay, bueno, a la izquierda podéis ver los 4 componentes de nuestro sistema, los que están dentro de la caja que se llama FlaxTL. Ahora no interesa qué es lo que hacen o lo que no hacen. Básicamente hablan unos con otros y es nuestra arquitectura básica interna. Es más interesante ver lo que tengo en la derecha, que son los contenidos, ¿no? Un poco hablando de cuál es el protocolo de comunicación que estamos implementando, cuáles son los requisitos de seguridad, porque tenemos que tener un nivel de seguridad y unos certificados en cada nodo que tienen que estar instalados y funcionando correctamente para que haya una buena comunicación. No sé si estáis familiarizados con los diferentes protocolos de comunicación, con el SSL, con el TLS. Pues recientemente quitamos el TLS, el soporte para TLS 1.0 y 1.1 y nos quedamos con TLS 1.2 y 1.3. Y dentro de eso hay según qué cifras de cifrado que hay que quitar porque no son seguras. Bueno, un detalle únicamente de un tema muy particular dentro de, pero que es crucial para que el sistema funcione. Otros aspectos que tenemos ahí pues son, por ejemplo, el tiempo objetivo de recuperación, es decir, cuando el sistema se te cae, cuánto tiempo puede estar parado antes de volver a arrancarlo. ¿Qué pasa en nuestro caso? Que puedes tener barcos españoles esperando, en este caso europeos, entrando en las aguas noruegas para pescar y no entran porque Noruega no les ha dado el visto bueno porque sus sistemas no han recibido la información. Y eso puede ser porque los sistemas estén caídos, ¿no? O peor aún, puede ser que estén pescando, el sistema no funcione y los guardacostas noruegos apresen al barco y le digan no tenemos ninguna información de que tengáis este permiso a puerto. Y eso puede generar problemas gordos. Pues es una de las razones por las cuales tenemos que tener esta medida del Recovery Time Objective para saber lo rápido que hay que poner el sistema otra vez arriba en caso de que se caiga, ¿vale? Luego hay toda una parte sobre la arquitectura interna del sistema, qué hace cada módulo, cómo se comunica con los otros. Después, en la parte de la infraestructura, qué servidores de aplicaciones y bases de datos soportamos, cómo hacemos el análisis del código y luego temas de la base de datos, cómo habría que mantener esta base de datos. Y bueno, pues nada, pues voy a dar un poquitín esa visión de qué elementos tiene este sistema. Y otra parte que es fundamental es el manual de operaciones. Yo cuando empecé con el manual de operaciones no tenía ni idea de qué iba dentro de uno. Digo, pero que pues ya está, el sistema lo hemos acabado, está funcionando, ¿qué más quieres, no? Y luego pues hay que poner un montón de, vas viendo que hay un montón de cosas que van dentro.
pues cómo es la configuración de los parámetros de Java que tiene que ser la adecuada para que funcione bien. O qué sistemas de monitoraje tienes que tener funcionando. Cómo vas a monitorizar las colas de mensajes o la base de datos. Tenemos un sistema de compresión, cuáles son los parámetros de la compresión. Cómo hacemos cuando queremos sacar una nueva release. Cómo nos comunicamos con nuestros usuarios. Tenemos, por ejemplo, un canal de Slack en el que hay unas 180 personas que son todos usuarios de nuestro sistema. El sistema tiene que estar instalado, como decía antes, en los centros de control pesquero de cada país. De los que tienen mar, pues hay 24 países que tienen que tener un equipo dedicado a este sistema y hay un administrador de Flux Transport Layer en cada país. Pues esa es nuestra comunidad y trabajamos junto con ellos para estar en contacto sobre pues, problemas operativos o problemas con las instalaciones y estamos en un punto en el que la gente se empieza a ayudar los unos a los otros a través de ese canal de Slack, aparte de tener el canal de soporte oficial que damos también nosotros. Pues nada, pues aspectos que tienen que estar en el manual de operaciones de un sistema. Una cuestión importante es, ya saliendo un poco del tema técnico y entrando más en tema de gestión del personal, es aprender. Porque cuando queríamos, hubo un momento dado en el que tuvimos que meter el frontend, ¿no? No teníamos un frontend y queríamos meter uno y lo vamos a hacer en Angular. Y ahí empecé a tener problemas con el jefe. Yo decía, pues el equipo que está lo hace, aprende y lo hace. Y decía el jefe, no quiero que lo hagan ellos, quiero tener expertos en Angular que me hagan el sistema. No quiero no quiero que hagáis experimentos. Que era justo lo que yo quería hacer, porque es mi visión de cómo tienen que ser las cosas. Tú tienes un equipo que tiene que ser estable, que tienes que ser capaz de ir con ellos a aprender, a mejorar, a que ellos van a acabar por conocer muy bien cuáles son las cosas que hay alrededor. Es decir, si yo meto a un experto en Angular, pero que no sabe de cómo son los mensajes, de las posiciones de los barcos y demás, pues en realidad no, va a ser un freno, ¿no? Y esto al final se resolvió de la forma que yo prefería. ¿Y qué pasa? Que al final de 2 años yo ahora tengo gente que es experta en Angular. Porque al final es un perfil de una persona, pues como seréis vosotros, ingenieros en informática, que les gusta la tecnología, que les gusta aprender y que hoy aprendo esto, mañana lo otro, lo pongo a funcionar y lo tengo, ¿vale? Y a veces esa visión los gestores, los managers no la comparten. Son más de, ¿sabes esto? ¿Es lo que sabes? Pues ya está, no puedes aprender. Esto es posible que os ocurra en vuestra vida profesional. Pues, bueno, tenerlo en cuenta que hay diferentes visiones de ver las cosas, ¿no? En mi caso, como podéis ver, yo soy muy de la cita de Albert Einstein que tenéis ahí mencionada, que creo que es un poco como hay que hacer las cosas. Otro conflicto que también tuve, por hablar un poquitín de elementos problemáticos, fue con la parte de negocio, cuando me pedían estimaciones. Yo soy muy poco amigo de las estimaciones, muy poco amigo de dar un planning detallado. Hacer el planning está bien porque te fuerza un poco a pensar en qué es lo que va a venir, qué cosas vas a necesitar hacer, cosas que quizá no hayas pensado bien. Donde no podemos ir, yo creo, es a tener ese planning detallado que te dice el 17 de abril de 2027 voy a entregarte la versión 1.2 con esta funcionalidad. Eso es irreal, en mi experiencia. Porque pasan muchas cosas sobre las que no tienes el control. Pues gente del equipo que se va. Pues nuevas prioridades que llegan por parte de negocio. Pues entendéis mejor el sistema, ¿vale? Y los requisitos cambian, pero a veces no cambian porque haya nuevos requisitos, sino porque tu propio entendimiento y comprensión de los requisitos es diferente, es más maduro. Y dices, espera un segundo, esto en realidad no es por aquí, es por este otro lado. Y hay un montón de cosas que son lo que no sabes que no sabes. Y es la experiencia que yo tengo. Entonces, en ese caso, tuve el problema de decir, mira, no os voy a dar más planning. Cuando yo os doy un planning, os lo doy
suponiendo que las cosas van a seguir bien. Negocio se lo tomaba como un compromiso. Yo digo, esto no es un compromiso. Yo no os estoy prometiendo que voy a hacer esto. Pero se lo tomaban así y luego me caían las broncas por no haber seguido el planning. Digo, pues mira, se acabó, no hay planning. ¿Cuánto va a tardar? Lo que tarde. Lo que necesito saber es cuál es la prioridad máxima y voy a poner todos los recursos en solventar la prioridad máxima y cuando esté eso pasamos a la siguiente prioridad máxima. Y así, taca, 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 vamos entregando. Pero se acabó esto de hacer el mega planning porque lo usáis contra mí y no quiero que sea así. De nuevo, esta es mi visión personal. Os encontraréis en la industria cosas diferentes. Pero bueno, yo quería un poco también comentar lo que para mí funcionó. Bueno. Otro tema que es, bueno, no es central para la arquitectura, pero puede ser muy influyente, es las opciones de contratación. Puedes contar con gente que está en tu equipo, gente interna, o en el otro extremo puedes externalizar todo a una empresa exterior. Pero ¿qué pasa? Que tu rol es muy diferente. El señor que tenéis ahí en la foto es el capitán James Cook, que es un británico, un explorador que en el siglo XVIII hizo varios viajes por el Océano Pacífico. Hizo 3 grandes expediciones. En la tercera expedición, los barcos que preparaba, en vez de ser su equipo quien los preparase, los preparaba un astillero sobre que él no tenía control, pero era como la Marina Británica en aquel momento lo tenía organizado, subcontratado. Y cuando lees sobre lo que James Cook pensaba en aquel momento, decía, espera un segundo, pero es que ahora yo lo que tengo que hacer es prestarle mucha más atención a lo que me entregan. Porque antes era su equipo quien lo hacía y tenía una relación en el día a día. Vamos por aquí, vamos por allá, sabía lo que había. Ahora no. Ahora se encuentra con que 3 meses después le hacen una entrega. Es lo que quería, es lo que había pedido, hay que hacer cambios. El rol como gestor, perdón, como gestor de proyectos al que te enfrentas es muy diferente, ¿no? Entonces, para mí, yo tengo un favoritismo que es para trabajar con un equipo interno, en el que si llegan prioridades que cambian de un día para otro, el equipo las cambia así. No tengo que decir, espera un segundo, voy a hacer un contrato nuevo, voy a esperar a que acaben el contrato anterior para meterles este nuevo con los cambios. Y estar siempre en la pelea de decir, esto que habéis hecho no fue lo que os pedí. No, sí fue porque lo pediste aquí. Anda, mira, es verdad, me equivoqué. No quiero eso. Yo quiero ser capaz de tener una flexibilidad en el día a día para cambiar las cosas. Bueno, pues nada, otro elemento que quizá os aparecerá en vuestra vida profesional sobre cómo gestionar un equipo. Bueno, quería mencionar un poquitín cosas sobre integración continua. También teníamos problemas a veces cuando teníamos que hacer un despliegue. Todavía hoy no desplegamos los viernes, por si acaso, lo cual es una muestra de inmadurez. Es decir, este equipo tenía que ser capaz de madurar más y conseguir desplegar cuando fuese, fiarnos completamente de los test automatizados y ser capaces de desplegar incluso varias veces al día. No estamos ahí nosotros. No desplegamos los viernes. Sí que tenemos una buena estructura de test de integración continua que pasan corrientes todas las noches. Tenemos varios despliegues automáticos en entornos de pruebas en Amazon con Elastic Beanstalk. Lanzamos los tests y la mañana siguiente sabemos si han pasado todos o no han pasado todos. Nos falta el despliegue automático. Bueno, pues sería un poco el siguiente paso a dar, ¿no? Este es un camino y hay que ir encontrando el espacio para la mejora continua poco a poco y avanzar. Quería hablar algunas cosas sobre los temas de la organización del equipo. Es un equipo que se reúne todas las mañanas a las 9, entre 9 y 9 y media más o menos. Hay días más cortos y días más largos. Que era una cosa que no hacíamos antes de la pandemia. Lo empezamos a hacer cuando tuvimos que irnos todos para casa en marzo de 2020. Antes estaba el equipo en el mismo despacho, pues ese alineamiento se hacía de otra forma. En el momento en el que no estamos, pues nos viene muy bien de 9 a 9 y media. Venga, pues ¿qué nos toca hoy? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Con qué estáis liados? Una especie de daily. Y luego cada uno va un poco a su rollo, ¿no? Pues ya sé lo que tengo que hacer, me puedo enfocar, me puedo centrar sin interrupciones para trabajar.
Tenemos luego los miércoles una sesión un poco más amplia para tratar un tema en particular, ¿vale? Ya, es decir, venga, pues tenemos problemas con, yo qué sé, con este test de iteración continua. Pues nos ponemos todos sobre él e intentamos ver cómo se puede arreglar. Y cosas que no hacemos que están dentro de, bueno, de las metodologías un poco más modernas de desarrollo son pues, los sprints. No hacemos sprints, nunca le encontramos la utilidad para nosotros. Y en algún momento decimos retrospectivas, tampoco las hacemos en este momento, lo gestionamos de otra manera. Bueno, pues un poco también para dar esa visión de esta es la forma en la que nosotros estamos organizados. Quería hablar de cuestiones sobre la gestión del equipo. Estamos todos en remoto desde la pandemia, pero yo llevo en remoto mucho más tiempo. Yo desde hace 6 años trabajo una semana desde la oficina y 3 desde casa. Entonces estamos ya más habituados a esa relación. Y una cosa que empezamos a hacer en la pandemia son las reuniones 1 a 1. Con cada persona de mi equipo, cada 2 semanas teníamos media hora de reunión 1 a 1. Estas reuniones no son para dar el informe de cómo van las cosas, no es el status report, no es eso lo que me interesa. Me interesa saber cómo van las cosas en general. ¿Estás contento, no estás contento? ¿Tenemos algún tipo de problema? ¿Cómo es la relación con el resto del equipo? ¿Qué cosas ha habido que te molesten? ¿Qué cosas ha habido que se pueden mejorar? ¿Qué tipo de formación estás llevando a cabo, ¿no? Entonces es un poco una reunión un poco meta para hablar sobre cómo va el trabajo, y ahí es donde podemos meter cosas más bien en retrospectiva, cosas de cómo cambiar las cosas, la forma en la que trabajamos. Y hay una herramienta que he estado usando que se llama Nailed, que me sirve mucho para este tema, y quería mostraros cómo funciona. Esta herramienta envía cada 10 días una serie de preguntas a la gente sobre, pues yo qué sé, sobre cómo se encuentran. Tiene una batería como de 100 preguntas, de las cuales escoge 10 cada vez y las va mandando. Pues cosas de, si estás un día de mal humor, piensas que tus compañeros te van a preguntar cómo estás, qué opinas de la visión que tiene la organización sobre el trabajo que hay que hacer, recomendarías trabajar en el sitio en el que estás, y en función de eso obtiene 2 parámetros principales, que son la seguridad psicológica y la motivación, que es lo que veis en este gráfico, ¿no? Psychological Safety y Motivation. Seguridad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguna cosa no funciona, la persona del equipo tiene la confianza suficiente para decir, levantar la mano y decir, hay algo que está mal, sin miedo a que le caiga un chorreo, que es lo que suele ocurrir. No hablo, pero como diga alguna cosa, van a venir sobre mí. O no hablo porque este problema, que es un problema que yo generé, me van a echar la culpa. Entonces, ser capaz de decir, quietos ahí, he metido la pata, he puesto en producción una versión que tiene un bug y hay que quitarla inmediatamente. Eso es súper valioso y eso te da pie a tener un equipo que de verdad funciona. Porque vamos a meter la pata todos, muchas veces. Entonces, vale más que seamos capaces de tener esa confianza para decirlo, esa seguridad de que no me va a caer una bronca después, al final redunda en que tengamos un equipo mucho más productivo, ¿no? Y luego, cuando hablamos de motivación, quería mencionar que la motivación no es una cosa que ocurra cada mañana, que un día me levanto y estoy motivado y otro no. Hay una ciencia detrás de esto. Hay 3 elementos principales, que son la autonomía, la maestría y el propósito. Autonomía quiere decir que tú puedas hacer lo que tú consideres que tienes que hacer. Yo, desde mi rol de manager, no era mi misión decirle, fulanito, haz esto, fulanito, haz lo otro. Yo tengo que decir, este es el objetivo, aquí es a donde queremos ir, y vosotros me vais a decir cómo vamos a llegar ahí desde el punto de vista técnico. Es decir, tienen una autonomía para decir, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. He decidido meter esta librería aquí porque me va a dar esta funcionalidad. Yo ahí no debo entrar. Sí puedo cuestionarlo y decirme, ¿por qué? Explícame, para ver si la decisión tiene está bien pensada o no. Pero no me toca a mí decir, mete esto o mete lo otro. Esa autonomía es importante para que la gente esté motivada. La parte de la maestría es que se pueda seguir aprendiendo. Esto es, en general, yo creo, para cualquier trabajo, pero en informática en particular estamos muy
somos muy conscientes de que vamos a aprender toda la vida y queremos seguir aprendiendo y formándonos toda la vida, que cada experiencia que tengamos en el mundo laboral nos dé un poquito más de conocimiento y nos haga mejores profesionales. Pues eso también es parte de la motivación. Y luego, el propósito. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para quién trabajamos? En este caso, para mí es relativamente sencillo vender la parte del propósito, porque trabajamos para el medio ambiente, para que haya océanos más saludables, para que haya más peces en el mar. Al final ese es nuestro objetivo y es lo que hacemos con los sistemas de control de pesca. Saber qué pescan los barcos para poder implementar las cuotas, para poder poner restricciones y poder decir, cuidado aquí que si seguís pescando nos quedamos sin peces de este tipo en esta área. Entonces, ese propósito está muy claro. Ahora, en trabajos anteriores, yo estaba en sitios cuyo propósito era mucho menos atractivo para mí. Y pienso, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que trabajé durante una temporada, en el servicio de finanzas, que era el que se encargaba de pagarle a los europarlamentarios sus viajes. Europarlamentarios que muchas veces decían, no, yo quiero seguir viajando en business. ¿Por qué voy a viajar con la gente normal? Seguir pagándome mis viajes en business. Pues eso para mí era mucho menos motivante en ese sentido porque el propósito era pues un poco menos atractivo que donde estoy ahora, ¿no? Pues esas tres son las cuestiones que afectan a la motivación. Y bueno, os invito a que lo penséis cuando penséis en motivación, intentar definirlo en esos tres apartados para ver cómo encaja. Quería hablar también un poco sobre, y haciendo quizá un enlace con la primera transparencia donde hablábamos de la tecnología, sobre qué sucede cuando un sistema se oxida, qué sucede cuando un sistema se convierte en legacy. Hay ciertas visiones de cómo desarrollar sistemas informáticos que dicen, mira, metemos un dineral ahora, lo construimos, montamos un equipo, el equipo que, como hemos visto antes, lleva tiempo en formarse y en ser eficiente. Y una vez que esté hecho, nos olvidamos. Ya está, funciona. 10 años sin mirar para él. ¿Qué pasa? Pues pasa que la tecnología avanza, que los servidores se actualizan y que las librerías que hemos metido se quedan atrás. Y entonces el sistema empieza a convertirse en legacy. No hay un punto en el que de repente, de hoy para mañana, ayer no era legacy y hoy ya lo es. No es así. Hay un momento en el que te das cuenta, pero el sistema va poco a poco convirtiéndose en legacy. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que pensar no solo en la parte del desarrollo, sino en la parte del mantenimiento, un mantenimiento activo en el que se vayan reemplazando las librerías que hay que ir reemplazando, actualizando las tecnologías que toquen y cambiando el sistema acorde a lo que haga falta. Porque si no, acabará por convertirse en legacy. Y hasta aquí lo que os quería contar. También deciros, desde un punto un poco más personal, que yo ahora mismo he dejado de trabajar en este proyecto. Estoy en un año sabático porque llevo un mes ahora mismo. Personalmente necesitaba una flexibilidad mucho mayor de la que me podían ofrecer y al final la única forma que encontramos era un poco, pues, mira, pues ya está, paro durante una temporada y luego ya se verá. Me voy y, bueno, he hecho la parte de la transferencia de conocimiento a mis compañeros. Me queda la duda de si la división entre desarrollo y operaciones, que estaba todo conjunto dentro de mi rol, si va a seguir conjunta o van a ir cada uno por su lado. Pero también os he contado un poco lo que yo hacía como en la parte de tener este equipo. Pero también yo, por otra parte, como jefe de operaciones, llevaba un equipo de soporte y teníamos una visión un poco más conjunta. Entonces, en mi rol se juntaba desarrollo y operaciones, no sé cómo será ahora. Parte de lo que yo hacía era la resolución de conflictos, en el sentido de, sin tener una opinión muy clara de los temas, sí escuchar a la gente que la tenía e intentar ver si había un punto común, ¿no? Y decir, venga, pues cada uno lo ve desde su punto de vista, veamos si hay territorio común desde que podamos trabajar juntos. Y luego sí tenía esa visión de a dónde queríamos ir. Digo, bueno, pues ¿cómo quedará eso después? Pues no lo sé. De todas formas, en mi despedida sí que quise decirles a mis compañeros que mi rol de manager al final es presumir de lo que ellos hacen. O
Es decir, yo fui desarrollador en mi época, no lo he sido en estos últimos años. Lo que me tocaba a mí era plantear esa visión y luego con el trabajo que ellos hacían, yo era el que podía poner la cara y decir, mira lo que hemos hecho. Como he hecho hoy, cuando he dicho, mira cómo hemos pasado de 3 a 60 mensajes por segundo. Pero ese trabajo no lo implementé yo, lo implementó este equipo. Entonces yo soy, en realidad, el buen o mal manager que ellos me hacían. Y bueno, únicamente decirles que considero que tienen un montón de valor y que pueden hacer con sus carreras prácticamente lo que ellos consideren. Y creo que, en cierto modo, es una cosa que también lo traslado a los alumnos, ¿no? Yo creo que si estáis dispuestos a embarcaros en una aventura en la que que queréis crecer y queréis aprender y queréis enfrentaros a grandes proyectos, al final eso lo que va a hacer es construir esa mochila que vais a tener que os va a hacer que seáis capaces de enfrentaros a lo que venga, ¿no? Y bueno, pues creo que es una idea que me gusta también transmitir hacia vosotros. Quizá un último comentario sobre el trabajo en las instituciones europeas. Quería poneros aquí 3 opciones diferentes que existen sobre cómo trabajar allí. Quizá a alguno le interese, quizás sean opciones que os puedan llamar la atención para el futuro. Yo empecé como becario en la Comisión Europea. Y tenéis abajo ahí en la parte del traineeship las opciones. Son becas de 5 meses en Bruselas para dar una primera visión de lo que significa trabajar en la comisión de cómo se trabaja internamente. Luego hay contratos un poco más estables, como este que está arriba, del Contract Agent, que son 3 años renovables otros 3, pero ya no más, son solo 6 años como máximo. Eso ya te da otra dimensión. Y luego se pueden hacer los exámenes, los concursos para ser profesional permanente, que es la situación en la que estoy yo. Yo pasé como becario, también como contract agent, y ahora estoy como personal permanente. Y os dejo ahí los enlaces donde se van a publicar los diferentes concursos que vayan saliendo, pues os interesan. Otra opción es como contratista. Las personas que os mostraba antes que trabajan en mi equipo son todo contratistas externos que vienen a través de una compañía. Y hay 3 opciones ahora mismo, que sería como trabajar dentro de las propias oficinas o trabajar en Bruselas, pero sin estar en la oficina, o trabajar desde cualquier parte de Europa, que es una opción nueva, que se ha funcionando como 1 año más o menos con ella. Eso existe, es decir, la opción de trabajar como contratista para una institución europea desde Asturias, por ejemplo, o desde cualquier otro sitio, existe. Hay que encontrar la compañía que te contrate, la compañía que tenga ese contrato con la Comisión Europea, ese contrato marco, el Framework Contract, que se llama DigitTM2, es lo que pongo ahí. Si os interesa eso, habría que encontrar la compañía que ofreciese ese tipo de contrato. Pero es una posibilidad que existe, ¿de acuerdo? Todo eso que veis ahí, todo lo que he puesto son cosas reales donde podéis orientar vuestro futuro profesional si os interesa. Y bueno, esto es todo por mi parte. Los de por la mañana hicieron 3 preguntas, pues a ver cuántas tenemos, los de por la mañana, los de antes de las 9, a ver cuántas salen ahora. Ok, muchas gracias, Rafa. Abrimos el turno de preguntas. Y como dice Rafa, a ver, sería interesante que hicierais alguna pregunta. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí. A ver, tenemos la cámara que creo que te enfoca y casi mejor para que te oiga. Vamos a utilizar esto. Sí, se ve, a ver. ¿Puedo hablar? ¿Lo oyes, Rafa? El micro no debe funcionar muy bien. Pero si hablas alto y despacio, yo creo que da. Si hablas alto, se te oye. Está aquí. Si vas a ir rápido. Vale. Yo me preguntaba porque ha hablado sobre su equipo y por lo que yo he entendido es un equipo que tiene mucha experiencia trabajando de forma conjunta y que a lo largo del tiempo pues ha desarrollado cierta experiencia dentro del proyecto y se han convertido, me imagino, prácticamente en expertos dentro del proyecto que estáis desarrollando.
Yo me preguntaba si esto podría llegar a ser un peligro o un riesgo si en algún momento hay que cambiar el personal del equipo y hay que realizar más contrataciones, si sería difícil en el momento actual del proyecto, si sería difícil pasar todo el conocimiento a otro equipo o que otro equipo tome las riendas del proyecto. Sí. ¿Lo escuchaste, Rafa? Sí, perfectamente, sí. Claro, ¿por dónde puede ser un riesgo? Puede ser un riesgo porque se los lleven a otro proyecto. Y eso me ha pasado con dos del equipo. La persona que hizo la reescritura de gran parte del sistema, hoy en día está en otro proyecto reescribiendo eso. ¿Por qué? Porque es un tío súper válido y tiene una experiencia grande y ahora está en otro proyecto. Al lado nuestro, pero es un riesgo en ese sentido de que hemos perdido a esta persona. Y me ha pasado con otro, porque cuando estaban buscando ¿cuál era el sistema? Había un sistema que estaba hecho por una empresa externalizado. El contrato con esa empresa acabó y hubo que repatriar el sistema y mantenerlo desde dentro y montar un equipo interno para que lo hiciese. ¿Vale? Un poco enlazando con el problema también del outsourcing que hemos comentado antes. Y en ese momento buscaban a alguien que tuviese experiencia, bueno, pues con sistemas internos y también con Angular. Bueno, pues esta persona que estuvo formándose porque le di la oportunidad de formarse en Angular para nuestro tema, pues era un candidato muy bueno para formar parte del sistema. Hasta lo propuse yo en un momento dado porque dije, mira, es que de los que tenemos este es el que mejor está, cogerlo. Y pasó al otro proyecto. Esos son los riesgos que yo he vivido. Ahora, un poco más sobre la pregunta que hacías. ¿Se puede transferir esto a otro equipo? La forma ideal es que sea gradual, ¿no? La forma ideal sería que si tú ves que esto hay que irlo transfiriendo, pues ir integrando gente nueva poco a poco, que entre alguien con menos experiencia y se ruede con los demás y en un momento dado acabará por estar donde estamos nosotros, ¿no? Pasarlo todo de un equipo a otro de la noche a la mañana, a mí me parece una locura y me parece que no va a funcionar. Si hubiese que hacer eso, los riesgos son altos y las expectativas tienen que ser también bajas, en el sentido de, bueno, se traslada lo que se puede. Pero claro, es difícil. Tampoco quiero pintar una imagen de que sea completamente imposible, porque no lo es. Y si el sistema está, depende del estado en el que está el sistema, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, a ver si hubiésemos pasado la versión 1.7, que fue antes de reescribirla, que la versión 1.8 más pequeña, más limpia, más comprensible, ¿vale? Tampoco es lo mismo, ¿no? Con lo cual, la respuesta probablemente tendría que ser adecuada a cada situación, ¿no? Pero en principio a mí ese cambio radical de un equipo a otro me parece una cosa que yo evitaría y si hubiese de verdad que hacerlo, intentaría hacerlo de forma gradual. Me viene a la mente ahora una cuestión que Amazon sugiere, que es cómo separar a los equipos. Es decir, tú estás en una startup y empiezas a montar un equipo y vas creciendo, pero ¿cómo haces que en un momento dado tienes que separarlo porque necesitas dos equipos, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, tú tienes el equipo principal y todos los que entran al equipo. Es decir, el nuevo entra al equipo que existe. No entra a un equipo nuevo. No coges 4 nuevos y los metes en un equipo nuevo. Los 4 nuevos van al equipo que existe para que se habitúen a la cultura de la casa, a cómo se trabaja, aprendan junto con nosotros y en un momento dado haces el split. Pero el split lo haces con unos pocos de los nuevos y unos pocos de los viejos a cada lado. ¿Vale? Esa es la forma en la que Amazon recomienda la formación de equipos. ¿Vale? Todos los nuevos, en vez de montar el equipo de los nuevos, no. Todos los nuevos al equipo principal y luego el equipo principal hace esa mitosis y van nuevos y viejos para ambos lados. No lo he experimentado, te lo digo porque es una de las cuestiones que me viene a la mente en cuanto a la pregunta, pero no tengo experiencia personal en ese tema. De hecho, una cosa que no me quedó clara, cuando decías que tenías que elegir y hacías entrevistas,
esas entrevistas, ¿de dónde? O sea, ¿eran contratistas externos? O sea, ¿de dónde elegías a esas personas? ¿O tú podías elegir, o cualquier persona externa podía presentarse a esas vacantes? ¿Cómo funciona? La comisión necesita hacer un montón de informática. Muchísima. Entonces tiene contratos marco que cubren 4 o 5 años pues son cientos de millones de euros. Y en ese contrato marco lo que dice es, voy a necesitar tantísimos días de desarrollador, tantísimos días de tester, tantísimos días de gestor de proyectos, tantísimos días de lo que sea. Y hay empresas que hacen su oferta. Las empresas se agrupan en consorcios, porque es un contrato tan gordo que una empresa sola, por lo general, no lo puede hacer. Son 4 y 5 empresas que se ponen de acuerdo y van en consorcios. Con su oferta económica, ¿no? Pues si quieres tantos días de desarrollador, pues te lo vamos a cobrar a X euros el día. Y entonces, una vez que ese contrato está resuelto y tienes los consorcios, que luego quedan ordenados, ¿no? Tú, cuando yo busco un desarrollador, lo busco al consorcio número 1, pero si él no me lo da, salta al número 2. Bueno, eso es un detalle. Entonces, una vez que yo necesito un desarrollador en este contrato marco, el consorcio me va a dar varias opciones. Ellos buscan a las personas y dicen, mira, tengo 3 que más o menos cumplen el perfil que tú querías. Y uno que lo cumple un poco menos, pero también te lo pongo ahí. Entonces yo de ahí digo, venga, pues este no me interesa, este sí, voy a ver a 2 o a 3. Y ahí es la entrevista. Quien contrata es la empresa, ¿de acuerdo? O sea, la comisión contrata a la empresa y la empresa contrata al desarrollador. Hay como esos dos pasos. Vale. Y tú eliges entre los que te ofrecen las empresas, ¿no? Exactamente. Ellos son los que hacen el primer nivel de recruitment, los que ponen las ofertas, los que tienen su base de datos de gente, y de ahí me pasan a mí yo elijo lo que yo quiera para la entrevista. ¿Otra pregunta queréis hacer? No vais a hacer menos que los de inglés, ¿eh? Una pregunta más. Pues vamos a cortar entonces la grabación.